Buenas noches, maestro Alejandro. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bien, bien, un gusto de tenerte también acá y conversar de tantas cosas que todavía faltaron por decir en el libro que hace poco presentamos en la Universidad Nacional de Música, que es el libro El violín, una visión personal. Muy bien. Me pone muy alegre saber de que tenemos un tiempo determinado para esta serie. Voy a empezar con un par de preguntas. ¿Qué te motivó a escribir el libro? Uy, qué bonita pregunta. Yo comencé a estudiar violín a la edad de 7 u 8 años más o menos, Ya. con un profesor particular en mi casa. Pero ese mismo profesor vio que yo tenía actitudes para el violín y le sugirió a mi padre que me llevara al Conservatorio Nacional de Música en La Habana, Cuba. Ingresé en el conservatorio a la edad de 10, 11 años aproximadamente. Y mis estudios desde del principio hasta el final, fueron totalmente gratuitos. Yo no tuve que pagar ni un solo centavo. Aún ni cuando estuve en la desaparecida Unión Soviética, en la República de Ucrania, que hoy es un país, no tuve que pagar nada porque todos mis estudios los pagó el gobierno de Cuba. Entonces, te hago esta pequeña introducción Vale. porque de ahí surge el que yo haya escrito este libro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que surge? ¿Por qué? Cuando yo terminé mis estudios, empecé a trabajar. Empecé a trabajar en la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y en escuelas de nivel elemental en Cuba, o sea, a nivel inicial Ujú. en Cuba. Con el mismo sistema, los alumnos no pagaban ni un centavo. Entonces, la motivación a escribir viene por el hecho de que yo tuve muy buenos maestros de un altísimo nivel que trabajaron con mucho amor con nosotros, con mi generación, con mucho cariño, con un interés enorme de enseñarnos y que nosotros aprendiéramos la música y pudiéramos vivir de la música como hoy en día he vivido toda mi vida de la música y como ellos vivían de la música, porque sí se puede vivir de la música, pero hay que estar bien preparado, como toda especialidad. Claro. Entonces, ya a mis años, con 48 años de experiencia, no habiendo pagado por una clase de violín, no habiendo pagado por mis estudios, me he sentido en la necesidad, he sentido la necesidad de escribir toda mi experiencia, todo lo que he adquirido durante estos 48 años, todo lo que he aprendido, porque no solo trabajo con lo que me enseñaron en el conservatorio en La Habana y luego los 33 años que he trabajado aquí. Eh, Es todo. es todo, es todo. Entonces, ¿por qué he aprendido? Porque se aprende de los alumnos, se aprende de los colegas, se aprende de las cosas que uno va descubriendo poco a poco. En la práctica, Se- es un en, aprendizaje. en el ambiente, ¿no? Cada clase, exactamente, cada clase a la que yo voy es un aprendizaje. Cada Es vez que me siento en una orquesta a tocar con un director que no conozco, es un aprendizaje. O sea, es una carrera donde estamos constantemente aprendiendo. Entonces, no puedo, no puedo irme de este mundo sin dejar escrito lo que yo he hecho durante tantos años y que espero todavía muchos años más poder seguir ayudando al desarrollo del violín. Esa es la motivación principal. Quiero devolver, quiero dejar escrito todos los todo, aprendizajes, todo mi el aprendizaje, tiempo que te costó. mi experiencia y bueno, aclaro,
como aclaré cuando la presentación del libro, que yo no tengo la verdad, no tengo la verdad, porque hay muchas maneras de trabajar y de enseñar violín. Cada maestro tiene su sistema, tiene su forma, tiene su escuela, y lo importante es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Formar un músico, formar un violinista, formar una persona. En cuanto a el nombre del libro, bueno, en algún momento vamos a conversar Del título. sobre el título, porque muchos me han preguntado, ¿y de dónde sale el título? ¿Por qué el título? ¿No? Claro. Y puede resultar interesante, porque a mí me resultó interesante el título del libro. Muchas gracias, Ale. Gracias a ti.